TASE, que significa Trascender con Amor, Servicio y Excelencia, es una organización sin fines de lucro que trabaja con todo el corazón por las personas que viven con Alzheimer en el Ecuador. Día a día acompañamos a familias como las suyas, ofreciendo apoyo emocional, orientación, formación para cuidadores y espacios de contención con nuestro grupo de apoyo. Sabemos que el camino del Alzheimer no es fácil y por eso estamos aquí, para caminar con ustedes, para acompañarlos y para brindarles herramientas y esperanza, pues estamos seguros que no solo afecta a la persona quien la padece, sino a todo su entorno. Por eso este encuentro está pensado para ustedes. Además, queremos contarles con mucha emoción que TASE ya está planificando la campaña Alzheimer 2025, que se realizará por 13º año consecutivo con el lema "Los vacíos de la memoria se llenan con el corazón". Esta campaña será de septiembre a diciembre e incluirá caminatas en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja y posiblemente nuevamente en Galápagos. Cursos para familiares con la participación de médicos nacionales e internacionales, charlas virtuales, casa abierta de TASE, brigadas de capacitación para los sectores más vulnerables del país y muchas sorpresas más. Y además estamos creando el 5º documental La Cima de la Vida, una producción muy especial que será una gran sorpresa para toda nuestra comunidad. Una historia para inspirar, reflexionar y seguir construyendo juntos un país más humano y consciente frente a la enfermedad de Alzheimer. El doctor Eduardo Castro, con el tema Avances en la enfermedad de Alzheimer. El doctor Eduardo Castro es neurólogo del Hospital Metropolitano y es past president de la Sociedad Ecuatoriana de Neurología. Él nos compartirá los avances más recientes en el estudio del Alzheimer, nuevos tratamientos, diagnósticos más precisos y cómo la ciencia sigue buscando formas de ofrecer una mejor calidad de vida a quienes viven con esta enfermedad. Nos recordará la importancia de la detección temprana y cómo un diagnóstico a tiempo puede cambiar la historia del paciente y su familia. Bienvenido, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Dos cosas, esta es una conversación, cualquier momento que ustedes tengan una inquietud o quieran aclaración, por favor levanten la mano y con todo gusto interrumpen la conferencia o al final se hacen las preguntas, lo que ustedes deseen. No se escucha nada. Hablaba hace un momento y decía, qué orgullo tener un auditorio así. Si hubiera sido una invitación de médicos a una conferencia de Alzheimer, ojalá hubiera reunido 30 personas. Así que me siento halagado con un auditorio así y espero que saquemos provecho de esta charla. A ver, la demencia es algo más que solo un diagnóstico. En las últimas décadas ha habido avances enormes en genética, en patología molecular, en biomarcadores, en radiología. Lamentablemente, con todos estos avances en los últimos 20 años, el avance en el tratamiento, en mejorar las condiciones del paciente Alzheimer no ha seguido la misma proporción. El 85% de pacientes, calcularon más o menos 55 millones de pacientes con Alzheimer, viven actualmente con demencia. Y si bien se ha mejorado en el diagnóstico, en las etapas tempranas, en el cuidado posterior a ese diagnóstico, la proporción de mejoría no ha sido tan evidente. ¿Qué se necesita? Nosotros tenemos que entender que esta es una enfermedad, las demencias en general, no solo el Alzheimer, necesita cuidados centrados en la persona, en el individuo,
necesita un soporte de los cuidadores de los pacientes, que son una figura fundamental. Necesita involucrar al médico más allá de los planes de esa nube que nos ponemos a veces y que solo diagnosticamos, recetamos y hasta luego, y que debemos mejorar a las generaciones de nuevos estudiantes y nuevos médicos en entender mejor la enfermedad, en ayudar a los pacientes y ayudar a la familia. La Organización Mundial de la Salud se puso unas metas para el 2025. Los parámetros que se buscó había que trabajar en el diagnóstico, en el tratamiento, en el cuidado, en el soporte, en vencer el estigma que rodea a la demencia y crear un plan nacional en cada país para el manejo de las demencias. Estos buenos propósitos de la Organización Mundial de la Salud al 2025 se trasladó en poca o ninguna acción de los países, sobre todo de los países en vías de desarrollo. Solo la tercera parte de países cumplieron parcialmente las metas que había puesto la Organización Mundial de la Salud. Y los estudiantes y médicos no cumplimos en un entrenamiento constante y continuo en ayuda a los pacientes con demencia. Por eso se crean nuevas iniciativas. Imagínense que para el 2030 van a haber 78 millones de pacientes con demencia y en el 2050 150 millones de pacientes con demencia. Esto en un ambiente donde hay desigualdad en los sistemas de salud que se hicieron muy evidentes con la pandemia, en mejorar el diagnóstico temprano que hablaron hace un momentito y en mejorar el soporte médico después de diagnosticar el Alzheimer. Ahí no se termina el momento del médico, sino que empieza la relación médico-paciente. Los avances científicos tienen que ser trasladados a una utilidad para el paciente y su familia, en el estudio genético, en la inteligencia artificial, en nuevas modalidades de imagen que se van imponiendo y en plataformas de internet, etcétera, como por ejemplo esta plataforma B-Brain, que sostiene una investigación constante y supervisada en la enfermedad de Alzheimer. El Alzheimer es una patología que ya lleva más de un siglo, mucho más de un siglo, que el profesor Alzheimer definió que la anatomía patológica de esta enfermedad constituía dos depósitos de proteínas anormales. La una era fuera de las células cerebrales, que serían estas, que serían estos depósitos de estos aglomerados se llaman las placas de amiloide, y la otra eran estructuras dentro de la célula nerviosa que eran unas fibrillas de otra proteína que se llamaban las neurofibrillas, formadas por una proteína que se llama tau. Llevamos más de 100 años hablando que el Alzheimer es una enfermedad de dos proteínas anormales, una fuera de la célula que se llama amiloide y una dentro de la célula que se llama tau. Pero en los últimos años se ha visto que en realidad esta es una enfermedad que empieza por lo menos 20 años antes de que el paciente se haya diagnosticado. O sea que esta es una enfermedad que se va centrando en los años. Y vean lo importante que se vio, que el depósito de la proteína, la primera proteína, la proteína amiloidea, empieza mínimo 20 años en los pacientes que se han estudiado con la base hereditaria de Alzheimer, y pasan años antes de que aparezca la atrofia del cerebro, años, por lo menos 5 a 8 años antes de que el paciente exprese síntomas de la enfermedad, ya se empieza a depositar la otra proteína que hablamos, que es la proteína tau, y que finalmente, al último, recién el paciente manifiesta síntomas de la enfermedad. O sea que nosotros creíamos que la enfermedad empezaba cuando le diagnosticamos Alzheimer, y ahora sabemos que esto no es cierto, y que hay años, muchos años previos,
y que probablemente ahí seamos mucho más útiles en buscar, identificar una eventual reversión y tratamiento de estos pacientes. Estos conocimientos nos han permitido a nosotros analizar por qué se produce el Alzheimer. Entonces, la primera teoría, que se llamó la teoría amiloidea del Alzheimer, porque tiene un soporte importante, que los casos hereditarios de Alzheimer están relacionados con enzimas, con genes y proteínas que predisponen al depósito de amiloide. Por eso se habló muchos años de la famosa teoría amiloide, diciendo que el Alzheimer se debe a que se deposita el amiloide, algo hace que se deposite amiloide 20 años antes de que el paciente empiece. Pero lamentablemente, cuando se ha estudiado esto y nos ha llevado años solamente centrados en este estudio, nos ha sido una venda para no buscar otras alternativas. Y eso probablemente es una de las cosas que ha retardado la revolución en el conocimiento de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los tratamientos dirigidos hacia limpiar el amiloide al paciente no han dado los resultados que se esperaban. Y en eso se ha gastado tiempo y enormes cantidades de dinero. Y además porque se ha visto que la cantidad de amiloide y los sitios de depósito de amiloide no tienen correlación con el estado clínico del paciente. Entonces se pasa a buscar otra alternativa, que es la otra proteína. La otra proteína parece que se deposita más tarde del amiloide, pero cuando ya hay amiloide. Y probablemente hay un sinergismo entre una proteína que ya está ahí y la otra proteína que actúan produciendo toxicidad sobre las células cerebrales. Y por eso es que en los últimos años se ha buscado más bien todavía limpiar de esta nueva proteína, ya no solamente del amiloide. Hasta ahora no hay ningún estudio que demuestre que esta teoría es correcta, pero la hipótesis es interesante. Lo que sí es cierto es que en realidad el Alzheimer es una muerte de células cerebrales que produce una disminución del volumen del cerebro, que altera la conversación entre la célula que es la sinapsis, que es la forma como dos células conversan, y en los últimos años aparece un nuevo factor en la mediación de la enfermedad, que es el proceso inmunológico del organismo y la inflamación del cerebro, y que probablemente en los últimos años va a tener un auge muy importante de investigación. Esto ha cambiado y ahora tenemos una fisiopatología moderna de Alzheimer, donde ya tenemos estudios en gente que sabemos que va a tener Alzheimer porque nacen con mutaciones genéticas que la gran mayoría, porque son dominantes, esto es apenas 2% de la población de Alzheimer, pero por ejemplo en Colombia hay un sitio donde tienen un gran núcleo de familiares que van a heredar esta enfermedad, y eso ha permitido estudiar, y sabiendo quiénes seguro van a terminar con Alzheimer, podemos seguir que en realidad es una enfermedad que empieza muy temprano, muy temprano, donde ya los cambios de depósito, de atrofia del cerebro, igualmente son muy tempranos. Esto ya indica que estos pacientes no pueden ser perfectos antes. Y cuando se busca la historia de los pacientes de Alzheimer, se empieza a ver ya datos en su historia clínica que sugerían que algo estaba pasando años antes de que empiece la enfermedad, que el depósito de amiloide se produce, pero no se produce tan temprano como se creía, sino que nos fuimos más atrás todavía, que el depósito de la proteína tau es más cercana a los síntomas, pero, ya van a oír algo, y que al último aparece la enfermedad de Alzheimer donde entran varios factores, proteínas anormales. Estas proteínas probablemente
no es el total el que interesa, sino que hay subfracciones. Por ejemplo, una subfracción que es la proteína A beta, que es tóxica y las otras no. Que hay unos filamentos de proteína tau que son tóxicos y otros no, y que todavía no los hemos identificado. Y que por eso han fracasado las vacunaciones y los tratamientos de limpieza amiloide, porque buscamos limpiar todo el amiloide, cuando a lo mejor el depósito de amiloide es una consecuencia y no es la causa. Y eso es un giro nuevo que estamos teniendo en esta enfermedad. Esto nos lleva a nosotros a hacernos un replanteamiento de la enfermedad. Y tenemos que primero el Alzheimer es una enfermedad de una presentación amplia. Ya no solo es el paciente que se olvida, es un paciente que tiene un problema de conducta, es un paciente que tiene un problema de ejecución, de planificación, de realización. Es un paciente donde podemos nosotros estudiarles cuando ha habido mutaciones. Existen al momento por lo menos 100 genes que se les puede relacionar con mayor fuerza alrededor de la enfermedad de Alzheimer, que cuando se estudia pacientes que fueron diagnosticados con Alzheimer y van a anatomía patológica en la autopsia, 20% de esos no tienen Alzheimer y tenían un cuadro que nosotros habíamos diagnosticado Alzheimer, pero no tienen anatomía patológica de Alzheimer. Que cuando estudiamos los pacientes que tienen depósito de amiloide en su cerebro, la forma como se presentan estos pacientes en el 80% es con problema de memoria, pero hay un 20% que tienen otro tipo de manifestaciones, que el paciente con Alzheimer generalmente es un paciente que tiene varias patologías. Se ve las proteínas propias del Alzheimer, pero también se ven proteínas que son propias de la enfermedad de Parkinson, proteínas que se ven que es propias de otras enfermedades que ahora son también referidas, que la proteína tau está muy relacionado con el cuadro clínico, sobre todo con el cuadro de memoria del paciente, y que nosotros en un paciente con Alzheimer tenemos que abrir el panorama y ya no solo preguntar, ¿se olvida de las cosas? Uno sí, pero además de olvidarse de las cosas, hay cambios ya en su capacidad de ejecutar, de planificar, de organizar y de dar resultados en su funcionamiento. Y estos son cambios verdaderamente importantes. En los últimos años han aparecido marcadores que permiten identificar, uno, el diagnóstico de Alzheimer seguro, y el otro, identificar sujetos con riesgo de tener Alzheimer. Esta información, si no es dentro de un corrillo médico y se va a las revistas y todo lo más, produce una distorsión enorme, porque dice la gente, bueno, yo quiero saber si voy a tener Alzheimer o no, y esa no es la idea del biomarcador. La idea del biomarcador es asegurarme que un paciente tiene Alzheimer, por ejemplo, en estudios donde yo voy a sacar tratamientos para el Alzheimer. Si 20% eran diagnósticos equivocados en los mejores centros, este rato se puede asegurar, pero con un objetivo, porque la aproximación diagnóstica solamente con la valoración neurológica tiene 80% de seguridad. Necesito el 20% restante si voy a estudiar el resultado de un medicamento nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, no es que a todo paciente de Alzheimer, vino el abuelito que se está olvidando, hagamos los exámenes para saber si eso no es Alzheimer. Eso al momento, este rato no le beneficia, porque no tengo nada que ofrecerle, sea positivo o negativo el resultado. Entonces hay que entender cuál es el papel del biomarcador. Otra indicación del biomarcador es cuando el paciente tiene dudas de Alzheimer. Por ejemplo, hay pacientes que debutan con cambios del comportamiento, agresividad, etcétera, y uno no sabe si es o no una demencia frontal o puede ser un debut inusual de la enfermedad de Alzheimer. Un paciente, ¿cuánto tiene de amiloide en el cerebro? ¿O cuánto tiene de tau en el cerebro? Y yo puedo saber que ese paciente, si quiero, y tiene un cuadro clínico, pues sí, esto estoy seguro que tiene Alzheimer. O puedo decir de un paciente que sospecho, etcétera, este paciente tiene riesgo de desarrollar Alzheimer. Entonces han aparecido varios
formas de tener el diagnóstico. Por ejemplo, podemos tener pacientes donde tengo amiloide positivo y atrofia positiva. Ese paciente tiene Alzheimer. Pero puedo tener pacientes que tengan amiloide positivo pero no tienen atrofia. En esos pacientes digo, no puedo asegurar que es Alzheimer. Puedo tener pacientes que tienen un cuadro clínico y son amiloide negativo, puedo decir, esto no es Alzheimer, hay que buscar otra etiología. Y puedo encontrar pacientes que tengan amiloide positivo, ¿sí? Atrofia positiva, y estén sanos y buenos, ¿sí? Y ese es un grupo muy importante, y voy a conversar después de un rato. No pregunté el tiempo que tengo. Si me tengo que limitar, me avisan, pero... Entonces, eso ha permitido entender que el Alzheimer tiene varios subtipos. Y ahora tenemos pacientes con Alzheimer el típico, nosotros ahora les llamamos Alzheimer tipo nésico es memoria, hipocampo, que es el sitio clave de afectación. Eso sería el Alzheimer tradicional. Pero hay otro tipo donde el paciente tiene Alzheimer, pero cambia, empieza con alteración visoespacial y empieza con ceguera, no identifica lados, no identifica objetos acá adelante, es una forma diferente de Alzheimer. Hay otras formas de Alzheimer que es muy interesante, que es el paciente que empieza con alteración del lenguaje y empieza a no encontrar palabras y la familia le va completando. O sea, estuve ayer caminando en el carro, le dice mi esposa, y fui caminando donde el Juanito y me encontré que nos dio el almuerzo. ¿Sí? Y otro tipo que es muy interesante, pacientes con Alzheimer, pero que inician con cambios en el comportamiento, en la agresividad y todo, que antes eran metidos todos ellos en la demencia frontal. Pues esto va a ser un giro muy amplio de la enfermedad de Alzheimer. La otra cosa que conocemos es que hay un grupo de pacientes a los que se diagnosticaba deterioro cognitivo mínimo, que eran pacientes que tenían algunos de estos síntomas. Por ejemplo, se olvida algunas cosas, pero sigue haciendo su vida normal. Eso era catalogado como deterioro cognitivo mínimo. Y los pacientes con deterioro cognitivo mínimo tienen un alto riesgo de transformarse en Alzheimer o otras demencias. Entonces hoy hay deterioro cognitivo mínimo tipo Alzheimer, deterioro cognitivo mínimo tipo disejecutivo, deterioro cognitivo mínimo tipo frontal. O sea, porque estas enfermedades ya no empiezan con los síntomas clínicos, sino empiezan mucho antes. Entonces, estos subtipos, probablemente en los próximos años, ahí va a ser el punto donde los biomarcadores van a ser importantes. Porque probablemente esos sean los pacientes que más se beneficien de un eventual tratamiento que se va a encontrar, porque ya es una etapa muy temprana de la enfermedad. Lo importante es, ¿podemos prevenir la demencia? En el 2016 había 3, 4, 5 factores que había que corregir para prevenir la demencia. Esto ha sido aumentado en el 2020, se subieron a 7, donde se añadieron, fuera de los tradicionales, de la obesidad, el aumento del índice de masa corporal, el azúcar alto, el cigarrillo, el exceso de uso de bebidas azucaradas, se añadió la pérdida auditiva. Este es un factor súper importante. No consta aquí otro que es la polución. Por ejemplo, en China se demostró que era un factor muy importante de riesgo. El cigarrillo, la depresión no tratada, el sedentarismo, el aislamiento social es otra cosa muy importante que se da hoy, por ejemplo, en los pacientes, y por eso es la importancia de interactuar. Hay diferencias en el sexo y en el género. Sí. La mujer es tradicional, tiene más tarde que el hombre en Alzheimer, pero tiene más severo. ¿Pero por qué? Las mujeres les ganan a los hombres y hacen que aparezca la mujer como que es resistente y probablemente es que habla mejor.
Eso por experiencia. Pero esto es interesante. Luego de la pandemia, lo que se vio es que, en cambio, la mujer tiene una forma más grave porque es peor atendida en los centros médicos. En Estados Unidos, por ejemplo, la mujer tiene más mortalidad que el hombre porque los centros de emergencia, los centros de atención, no le atienden con la misma calidad a la mujer que al hombre. O sea que esto es biológico, cultural, etcétera, todo lo que explica todos estos factores que se van conociendo. Otro dato que es muy importante y que es muy nuevo, esto fue un premio Nobel hace apenas 5 años el que descubrió esto. El mismo sitio de la memoria, que se afecta a la memoria, es donde está nuestra orientación espacial. Este trabajo que le dio el premio Nobel se hizo en ratones y se conoce ahora cómo los ratones identifican la orientación, la creación del espacio en el mismo sitio que está la memoria. Pues el paciente con Alzheimer, mucho antes de que empiece la memoria, también empieza desorientación. En las pruebas de mapas, en las pruebas de navegación en mapas, en exponerle nuevas rutas, son pacientes que tienen mucha dificultad de orientarse. Y esto va a ser un giro muy importante porque probablemente nosotros los neurólogos tengamos que preguntar a la familia no solamente la memoria, sino cómo se orienta esa persona en el espacio. No voy a hablar, sino sugiero, porque sé que hay otra conferencia, que los síntomas neuropsiquiátricos en Alzheimer son muy importantes porque también dan la calidad de vida del paciente. Muchos pacientes pueden tolerar el problema de memoria, pero no puede la familia tolerar los desórdenes neuropsiquiátricos. En el día ya en manejo de demencias, el seguimiento sistemático de estos pacientes, los cuidados médicos, etcétera, que hablamos al principio, el manejo de los factores de riesgo cardiovascular. Cuando me pregunta la familia, bueno, ya mi papá tiene Alzheimer, ¿y yo qué puedo hacer para prevenir no tener Alzheimer? Lo primerito, cuide los factores cardiovasculares: presión, colesterol, glucosa, actividad física y no tomar. Tratar la agitación y conducta agresiva, el doctor les hablará, pero no quiero dejar de hacer las medidas de cuidador, de cariño, de aproximación. En los últimos años, 2 cosas que mostraron mucha utilidad en el manejo de la agitación y agresividad de los pacientes. Uno es la exposición a la luz. Incluso hay lámparas de luz directa para el tratamiento a los pacientes que se les expone a la luz. Y la otra es tratamientos, por ejemplo, al paciente, se llama sundowning, que es el ocultamiento del sol. Empieza la agitación a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, y a esos pacientes se les somete a luz indirecta, se le cambia la bata, se le pone una loción con olor de vainilla, se le acaricia. Eso ha dado el mismo resultado que darle un antipsicótico. No todo demencia es Alzheimer, y esto sí es importante. Hay varias causas de Alzheimer en diferentes grupos de edad, y algún día espero que TASE nos invite a una reunión de hablar de la demencia frontotemporal, que es un capítulo muy interesante. Pero en pacientes mayores ya no todos tienen Alzheimer y empiezan a aparecer otras patologías. Uno de ellos es muy interesante, se llama late, que son pacientes que recién, en la epidemiología del Alzheimer, el riesgo sube con la edad, pero hasta los 80 años. A partir de los 80 años, el riesgo de Alzheimer disminuye. Se vuelven resistentes al diagnóstico de Alzheimer. Y ahí empiezan estas otras enfermedades. El EIC, por ejemplo, es una enfermedad muy parecida al Alzheimer, que son pacientes que no tienen Parkinson, pero que tienen inestabilidad en el caminar y tienen alteraciones en su memoria, en su conducta, en su ánimo, etc. Y que se conoce como síndrome cognitivo menor, motor. Y otra, una enfermedad de granos arquidotílicos que está siendo estudiado recientemente, que son pacientes, muchos de ellos tenían antecedente de alcoholismo crónico y que empiezan con cambios en su comportamiento, etcétera, con agresividad y con problemas de memoria. O sea, no toda demencia es Alzheimer.
de los nuevos tratamientos, y en esto sí quiero ser importante, por esto ha salido en revistas y todo lo demás, las inmunizaciones y vacunas con Alzheimer fueron interrumpidas por las complicaciones que produjo la vacuna, graves, incluso con muerte. Los anticuerpos monoclonales, salieron 2 medicamentos de entrada, hoy están apareciendo otros, es una carrera. El primer medicamento fue aprobado rápidamente por la FDA en el 2021, y a las pocas semanas de aprobado el tratamiento fue suspendido por los riesgos que corrieron los pacientes, sobre todo con hemorragia cerebral. Y entonces aparece el segundo medicamento que igualmente fue aprobado rápidamente por la FDA para que sea comercializado ante el impulso que dio la Asociación de Familiares de Pacientes con Alzheimer, es el lecanemab. Pero, vean esto, en los últimos años, esos medicamentos que han sido forzados para que apruebe rápidamente la FDA, apenas 20% han demostrado su utilidad. El 80% han tenido que ser sacados del mercado. Hay esperanza todavía. El lecanemab probablemente tenga un nicho, no justifica. El grado de beneficio que produce es chiquitito. No se compara con el cuidador, el entrenamiento, la socialización, la mímico, la dieta, el ejercicio, etc. No se compara, las proporciones no se comparan médicamente. Cuesta $28,000 al año. Y los anticuerpos anti-tau están en investigación. Las combinaciones, probablemente un anticuerpo antiamiloide y un anti-tau, ya veremos qué sucede. Tratamientos dirigidos a la inmunidad, que esto va a ser el futuro. Medicamentos, por ejemplo, que actúen en la cadena inmunológica, en la cadena de reacción autoinmune que marca el cerebro, ahí va a estar el futuro, es donde yo más esperanza tengo. Habrá nuevos intentos de vacunas, modificación genética. Es interesante, nosotros tenemos pacientes que tienen ApoG4 y que tienen riesgo de Alzheimer, los ApoG2 no tienen riesgo de Alzheimer, son protegidos. Entonces la clave va a ser transformar a los ApoG4 en... Eso va a ser algo muy interesante en los próximos años. Evitar, y esto pues lo importante va a ser evitar y corregir factores de riesgo desde edades tempranas. Recuperar los factores de protección contra el envejecimiento. Aquí hay trabajos muchísimos. Hay trabajos enormes y esto va a ser en el futuro con evidencia grandísima de que es posible retrasar el envejecimiento. Y igualmente desde el punto de vista inmunológico y desde el punto de vista social, dietético, ejercicio, etc. El microbioma intestinal interviene muchísimo en el proceso inmunológico, en el proceso de respuesta, interviene en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. La educación, el ejercicio son factores de protección. El tratamiento debe ser personalizado. Y una frase de uno de los directores de la Universidad de Cambridge: las demencias son entidades complejas, con desórdenes de circuitos cerebrales que afectan a diversos niveles, la mielina, la mitocondria, la nutrición, la oxidación y el envejecimiento, comprometiendo funciones cerebrales de neurona, glía, sinapsis, activando diversos procesos inmunológicos, inflamatorios, degenerativos. Aquellos que les ofrezcan un remedio para curar la demencia, no les crean. Muchas gracias.